Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Hoy, mis amados, es sábado 18 de febrero del 2023 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar en torno a su palabra. Le voy a pedir por favor que me acompañe en esta tarde al texto del Evangelio de Juan capítulo 1. Vamos a ir al texto del Nuevo Testamento, vamos a encaminarnos a él en esta tarde, ¿verdad? Clase, ¿cómo estamos? Bien. ¿Listos y preparados para ir a su palabra? Y vamos por favor al texto del Evangelio de Juan capítulo 1. Vamos nuevamente a mirar una segunda parte de este testimonio de Juan acerca de Cristo. Vamos a leer del versículo 29 al 34. Versículo 29 al 34. Vamos a mirar esta segunda parte acerca de el testimonio de Juan acerca de Cristo. Recuerde que todos los días nosotros estamos compartiendo la lectura del plan de lectura McChain, a través del cual estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos dos veces. ¿Verdad? Es una lectura muy edificante. Todos los días estamos perseverando pues en este esfuerzo acerca de la palabra de Dios, y yo espero que pues usted nos esté acompañando en este tiempo de lectura también, ¿verdad? Todos los lunes estamos compartiendo ahora lo que es la lectura del libro de Arthur W. Pink, Los Atributos de Dios. Y yo espero que pues también esté con nosotros en esta lectura, en este audiolibro, que es de gran bendición. Asimismo, pues también comentarles y compartirles, vamos a estar también la próxima semana, ¿verdad? Vamos a estar en Xonacatlán, Estado de México, el 24 de febrero. Vamos a estar el 26 en Michoacán, La Piedad, ¿verdad? Y vamos a estar también el 5 de marzo en Oaxaca. Así que pues acompáñenos, llévenos en sus oraciones para poder pues llevar la palabra del Señor, ¿verdad?, a nuestros hermanos a donde el Señor nos está llevando, y pues que sea de bendición y edificación, ¿verdad?, para todos. Vamos al texto, como hemos dicho, ¿verdad?, al texto del Evangelio de Juan capítulo 1, versículos del 29 al 34. Acompáñeme por favor, el texto dice lo siguiente, le daré lectura y nos encomendaremos al Señor en oración. Dice así su palabra. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos esta reunión en esta tarde, permitirnos estar en comunión contigo, en tu palabra, permitirnos, Señor, la coinonía, permitirnos adorarte, Señor. Rogamos, Señor, que ahora que vamos a adentrarnos a tu palabra, al texto bíblico, seas tú, Señor, hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, seas tú, Señor, capacitando nuestras vidas para operar, Señor, no solamente lo que nosotros queremos hacer, sino aquello que tú nos has mandado hacer.
Padre Santo, nuestra vida debe distinguirse, Señor, por la aplicación de lo que ya sabemos, Padre Santo, por la obediencia. Señor, bendice este estudio. Gracias por mis hermanos, hermanas presentes. Oramos por mis hermanos, hermanas ausentes. Señor, y nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús y en su nombre decimos amén. 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 Pues bueno, vamos a prepararnos ahora con esta segunda parte de esta sección acerca del testimonio de Juan acerca de Jesús. La semana pasada estuvimos viendo, ¿verdad?, el testimonio de Juan acerca de el Cordero, de Jesús como el Cordero de Dios, ¿verdad? Y dijimos que esta referencia, ¿verdad?, del Cordero era muy importante, es muy importante dentro del testimonio bíblico, porque para la mente, ¿verdad?, de aquellos que lo escuchaban, de aquellos israelitas que lo escuchaban, pues la figura del Cordero apuntaba principalmente a esta ofrenda, ¿verdad?, que tenía que ser sin mancha, ¿verdad? Sin mancha. ¿Qué más? ¿Cómo tenía que ser? También nos está hablando de que este cordero, ¿verdad?, iba a ser ofrecido ¿por qué? Expiación, claramente, ¿verdad? Expiación, ¿verdad? Y platicamos un poquito acerca de lo que significa la palabra expiación, que es, ¿verdad?, quitar la culpa. Quitar la culpa. Y bueno, pues dentro de esa mirada que hemos visto en la semana pasada, ¿verdad?, vimos que habla de este cordero, ¿verdad?, este cordero perfecto que el Antiguo Testamento no pudo suplir, ¿verdad?, que los sacrificios humanos no pudieron suplir, pero que Dios ha suplido a través de Cristo Jesús, el cordero el cual esperaba Abraham para no tener que matar a su hijo Isaac, se cumple en Jesús. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento nos apuntan a Jesús. Todos nos hablan acerca de la imperiosa necesidad de que alguien muera en sustitución por nosotros. Y en este espíritu fue el que estuvimos la semana pasada. También continúa diciéndonos Juan que este Cordero de Dios quita el pecado del mundo, ¿verdad? No solamente lo cubre, no es algo temporal, es algo perfecto y es algo eficaz. Y de alguna manera, ¿verdad?, te voy a pedir que me acompañes a la carta a los Hebreos para nada más reafirmar un poquito este mensaje de lo que vimos la semana pasada, que lo vimos de una manera muy breve, muy sucinta, ¿verdad? Acompáñame a la carta a los Hebreos capítulo 10. Le voy a dar lectura de manera rápida, me sigues con tu vista, ¿verdad? Vamos a ir avanzando en el capítulo 10 y voy haciendo algunos comentarios y tú me vas siguiendo. Dice la carta a los Hebreos capítulo 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen, ¿de qué manera? Continuamente, cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, que todos esos sacrificios del Antiguo Testamento no podían quitar el pecado, no lo podían hacer. Eran ineficaces, eran temporales, su eficacia era ¿qué? Temporal. Dice el texto, de otra manera, versículo 2, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria ¿de qué? De los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué dice? No puede quitar los pecados. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo Juan en el versículo 29? Que el Cordero de Dios, ¿qué? Quita el pecado del mundo. Es eficaz. Vamos a mirar más adelante, versículo 5. Este es un diálogo intertrinitario, es decir, del Padre, del Hijo, ¿verdad?, acerca del propósito de Jesús al venir a este mundo. Por lo cual, que dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos, ¿y qué dice?
expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, está hablando aquí el Señor Jesús, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Para qué vino Jesús? Para cumplir las Escrituras, para hacer la voluntad del Padre. Y dentro del plan, ¿verdad? Del plan de Dios para la salvación de los hombres, dentro de lo que ya estaba escrito que el Hijo de Dios moriría para quitar nuestros pecados, como el Cordero de Dios, ¿verdad? Dice más adelante, versículo 8, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Versículo 9, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, ¿para qué? Para establecer esto último. Es decir, la llegada de nuestro Señor Jesús y de su sacrificio desvaloriza por completo, quita todo, derriba todo el sistema de ofrendas, de sacrificios, de holocaustos, de expiaciones que se hacían en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús fue superior, fue mejor. ¿Ok? Fíjate lo que va a decir ahora el versículo 10. En esa voluntad somos ¿qué? Santificados. Somos santificados. ¿Qué significa ser santificado, clase? Ya limpiado, en este caso, pues, purificado. Santo. ¿Santo qué significa? Apartado. Por lo tanto, una persona que es santificada, ¿qué significa? Es santo. Pues también, o sea, ¿pero qué significa eso? ¿Que está qué? Consagrado. ¿Pero qué significa? Apartado. Pero ¿eso qué significa? Ya está limpio y que está apartado. Si yo agarro y digo, estos marcadores son santos, no los puede, o sea, son santos. ¿Para qué es su uso? ¿Se puede usar para cualquier cosa? No. ¿Por qué? Apartado. Están apartados para un uso ¿qué? Específico, particular. Entonces, muy importante que tú atiendas a esto, porque ciertamente el Señor es santo, está libre de toda maldad, contaminación, pecado, y Él dice, como yo soy santo, ustedes también deben ser santos, ustedes deben apartarse ¿de qué? Del pecado, del mal. Ahora, ciertamente, mientras tú estés de este lado del sol, vas a seguir lidiando con tu pecado, pero la realidad es que el cristiano es una persona, lo dijimos en varias ocasiones, en sesiones anteriores. La santificación se manifiesta de tres formas. La santificación es un decreto. ¿Por qué? Porque el Señor, a través de su sacrificio, nos ha hecho ¿qué? Santos. Y eso no es cuestionable. Para el Señor, a los ojos del Señor, todos los que han creído son santos. Eso nadie lo va a quitar. Eso nadie lo puede cuestionar porque Dios lo ha decretado. 2. La santificación del creyente significa que nosotros estamos en un ¿qué? En un proceso. Tú y yo somos declarados santos, pero todavía batallamos ¿con qué? Con el pecado. Entonces nosotros estamos en un proceso de santificación. Todos los días tú tienes que esforzarte junto con la ayuda del Espíritu Santo para ir quitando el pecado en tu vida, para consagrarte más al Señor. ¿Sí me estoy explicando? Para que realmente ese uso apartado, ese propósito para el cual Dios te escogió y te limpió, se vaya cumpliendo en tu vida. Y por último, la santificación también nos habla de la meta, ¿verdad? Tú ya fuiste declarado santo, estás en este proceso de ser cada vez que más santo, pero un día llegarás a la meta. Un día serás completa y absolutamente santo. Tal la gloria suya, tal la gloria nuestra, seremos conformes a la imagen de la medida de la estatura de Cristo Jesús. ¿Puedes decir amén? Amén. Por eso dice el versículo 10, Hebreos 10:10, en esa voluntad somos ¿qué? Santificados. ¿Cómo eres santificado? Mediante la ofrenda ¿de qué? Del cuerpo de Jesucristo, hecha ¿cómo? Una vez. Subraya eso. ¿Cómo fue hecha la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo se entregó el Cordero de Dios? ¿Cuántas veces?
siempre. Una vez al año. Una vez al mes. No, una sola vez. Una sola vez y para. Siempre. Amén. Qué eficaz es la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio que Él hizo en la cruz fue tan poderosa, tan eficaz, que resuena hasta la eternidad. Una sola vez y para siempre. Esto no lo podía hacer no lo podían hacer los toros, los machos cabríos, absolutamente. Esto porque es importante para mí, porque es importante para ti. Es importante por el hecho de que cada vez que tú tropieces con tus pecados, vayas a Cristo y recuerdes que la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario por ti y por mí es eficaz. Cada vez que el diablo te acuse y te diga que ya no hay esperanza, que ya estás perdido, tú vuelve a Cristo porque la sangre de Cristo es eficaz. La sangre de Cristo tiene poder para rescatar nuestras vidas. Nadie te puede condenar. Romanos nos dice que para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. Amén. Ciertamente, fíjate lo que dice. ¿Qué es lo que está enfatizando aquí el autor a la carta a los Hebreos? Este contraste, ¿verdad? Del Cordero, del sacrificio del Cordero. ¿Qué es lo que está diciendo? Todo sacerdote está ¿qué? Día tras día, ministrando, ofreciendo. ¿Cuántas veces? Muchas veces. ¿Qué? Los mismos sacrificios. Observa el texto, versículo 11, que dice que nunca pueden quitar. Subraya eso también. Porque ¿qué es lo que está diciendo el versículo 11, mi amado, mi amada? Presta mucha atención a esto, porque el versículo 11 de Hebreos capítulo 10 nos está diciendo que ninguna religión, ninguna, puede salvar. No importa cuántas veces vayas de rodillas a donde tú quieras, no importa dónde peregrines. Es más, incluso me atrevería a ser más radical y a decirte lo siguiente. No importa si vienes a este estudio, no importa si te congregas en una iglesia cristiana, si traes tu Biblia o si ofrendas o si sirves. Lo que nos salva a ti y a mí no es nada que tú y yo podamos hacer, nada que nosotros hagamos día tras día. Muchas veces ningún sacrificio puede quitar nuestros pecados. Solamente lo puede hacer la sangre del Cordero. Ninguna religión. La religión cristiana sin Cristo no salva. El cristianismo sin Cristo no salva. ¿Cuántos? Insisto, y esto es muy importante que seamos radicales en esto, porque podemos estar obedeciendo un cristianismo sin Cristo. Qué bueno que nadie dijo amén, ¿verdad? Ya está, ¿verdad? Ese es el punto fundamental de esto. Hoy en día, exactamente, hoy en día, y esta es una de las cosas que, por eso quería volver a este texto, porque es muy potente, muy importante. Hoy en día, si nosotros salimos a la calle, a tu colonia, a tu casa, en tu delegación, en tu municipio, donde sea que tú vivas, ¿cuántas iglesias no católicas, cristianas hay a tu alrededor? Me atrevo a decir que pocas, pero las hay. O sea, no son escasas. De que hay iglesias, hay lugares donde congregación. Pero la pregunta es esta, el problema no es que haya lugares de congregación. El punto es, ¿cuál es el estado de las personas que se congregan? ¿Confían en la sangre de Cristo o confían en sus sacrificios? Ese es el punto fundamental de lo que está diciendo aquí el autor a la carta a los Hebreos. Tu fe no debe estar puesta en lo que tú puedas hacer, tu fe debe estar puesta únicamente en lo que Cristo ya hizo por ti y por mí. No más y no menos. Nunca, dice el texto, pueden esos sacrificios ¿qué? Quitar los pecados. Versículo 12, pero está estableciendo un contraste radical y profundo y dice, pero Cristo, habiendo ofrecido, me encanta
porque esta palabra habiendo ofrecido lo sitúa en dónde, en el pasado, lo sitúa hace 2023 años en la cruz del Calvario, en el Gólgota. Pero Cristo habiendo ofrecido, ¿cómo? Nuevamente enfatiza, una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados ¿de quién? De toda la humanidad. De todos los creyentes, de todos los tiempos, del pasado, del presente y del futuro. Cristo ha muerto por todos los que creen. Una vez que ofreció eso, ¿qué dice? Se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y quiero culminar con este versículo 14. Porque con una sola ofrenda, fíjate lo que dice acerca de nuestra santificación. Con una sola ofrenda, ¿hizo qué? Perfectos para siempre a los santificados. ¿Quién te acusa? ¿Quién te condena? Mis amados, solo el único que nos acusa y nos condena es nuestra conciencia cuando no te arrepientes. Cuando tú no te arrepientes, cuando estás viviendo deliberadamente en pecado, y pecado puede ser cualquier cosa, insisto, que sabes que es ajeno a la voluntad de Dios. ¿El Espíritu Santo qué? Y el diablo está usando eso para acusarte, para restarte autoridad, para opacarte, para decirte, ¿y tú qué oras? ¿Ya ves? ¿Pero de qué? Mis amados, esto no puede ser así. Esto no puede ser así. Observa, por favor el texto que nos lleva al absoluto de salvación que hay en Cristo Jesús. Acompáñame al Salmo 51. Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Este salmo es el gran salmo que nos habla del arrepentimiento. Salmo 51, 17 dice el texto que los sacrificios de Dios, ¿qué son? ¿Qué es lo que tú le puedes entregar a Dios realmente? Dice, el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer cuando el diablo te acusa? ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando has tropezado en tus debilidades? Correr a Cristo. Ir a Cristo, confiar en la sangre del Cordero. Ya no hay más, ya no hay otro sacrificio, ya no hay algo que pueda compensar eso. El sacrificio de Cristo lo abarca. Mientras tú te arrepientas. Mientras tú te arrepientas, hay oportunidad. Mientras tú te arrepientas, hay salvación para ti, mi amado, mi amada. Amén. Esto es algo muy importante que tú y yo debemos recordar. Quiero compartirte un maravilloso texto que nos recuerda la bondad del Señor acerca de la salvación para nosotros. Y este texto me gusta mucho porque nos apunta a la bondad del Señor. Ahorita no lo encuentro, pero volvamos al Cordero. El Cordero de Dios quita el pecado del mundo. El pecado de aquellos que creen. ¿Tú has creído en Cristo? Amén. Amén. Volvamos al texto de Juan, capítulo 1, versículo 29. El evangelista continúa diciéndonos acerca de la humildad de Juan, ¿verdad? Él está perfectamente claro acerca de la preeminencia de Cristo, de la superioridad de Cristo, de la preexistencia de Cristo. Juan dice, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Está estableciendo su preexistencia, su preeminencia.
Y enfatizó que no le conocía, no a un nivel intelectual, sino simplemente sabía quién era Jesús como hombre, pero no sabía realmente su función, no sabía que él era el Mesías. Juan iba a jugar un papel muy importante dentro de la revelación del Señor Jesucristo, porque dice, para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo. ¡Wow! ¿Para qué vino Juan? ¿Para qué es? ¿Cuál era el ministerio de Juan? ¿Cuál era la parte fundamental de la labor de Juan dentro de la revelación divina? Para que él, a través del bautismo de Juan, Jesús fue manifestado a su pueblo, Israel. ¿Y qué es lo que hacía? Dice el texto, versículo 31, por esto vine yo, bautizando con agua. Y ahí es donde nosotros vamos a estar rápidamente el día de hoy, ¿verdad? Vamos a estar reflexionando acerca de el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Juan hace es muy claro al decir, ¿verdad? Él habla acerca del bautismo. Juan y Jesús. El texto establece contrastes. Juan dice en el versículo 31, Juan el Bautista dice que él bautizaba ¿cómo? Él bautizaba con agua. El bautismo de Juan era en agua. Más adelante, ¿verdad? Está hablando acerca del Señor Jesús, versículo 33. Y en la segunda mitad dice, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Sí estás ahí conmigo? Ahora, si nosotros hacemos una comparativa acerca de lo que está diciendo Juan, Juan claramente está diciendo para que se manifestase Jesús, yo vine bautizando ¿con qué? Con agua. Pero está estableciendo algo muy importante aquí, Juan, al respecto. Está diciendo entonces que el bautismo de Juan, el bautismo con agua, en comparación al bautismo de Jesús, ¿qué es? ¿Qué es lo que está haciendo Juan al hacer esta comparación? Tanto Juan y Jesús hacen una labor de bautizar, pero ¿qué es lo que está diciendo Juan acerca de la labor que él hace y la labor que hace Jesús? Testimonio Jesús es bautiza con diferente. agua, ¿no? El Espíritu, Jesús bautiza con el Espíritu Santo, ¿no? ¿Ok? Y Juan pues bautizaba en agua. ¿Pero eso qué significa? Que ahí se ve la diferencia. Una diferencia. ¿De qué tipo? Muy notable de quién era. Él está diciendo que él es literalmente el Hijo de Dios. Espiritual. Una diferencia de autoridad, pero ¿qué es lo que esa diferencia en qué es, o sea, qué es lo que está diciendo? De que él es algo como lo de los sacrificios, ¿no? Una ejemplificación. Ok. Es algo temporal, él es algo terrenal. Hasta cierto punto, ok. Pero ¿qué es lo que está poniendo Juan? El santo, Jesús es el... la diferencia de algo santo y algo terrenal. Hasta cierto punto sí, pero está estableciendo entonces que este bautismo es ¿qué? Único. Mucho mejor. Ah, claro. Mucho mejor, es único. Es único. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Es el énfasis de lo que queremos hablar el día de hoy. Versículo 32. Hablando acerca del testimonio que Juan da acerca de Jesús. Juan está diciendo que el propósito para el cual él vino es para que Jesús
se manifestase. Para eso vino Jesús, para ser el instrumento para manifestar a Jesús a su pueblo Israel. Y esto lo hizo a través de el bautismo en agua. ¿Ok? Y vamos a escuchar la declaración de Juan. Preste atención, versículo 32, perdón. También, continúa diciendo Juan el Bautista, dio Juan testimonio diciendo, ¿vi yo qué? Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Quédate conmigo al respecto. Entonces, está estableciendo, ¿verdad?, acerca del Espíritu. Juan nos dice, vi yo. ¿Qué más dice? Al Espíritu Santo que descendía. Ajá, ¿qué más? Ajá. Ok. Permaneció sobre él. Permaneció. ¿Ok? Vamos a quedarnos ahí. ¿Ok? Estos tres elementos del testimonio de Juan a través del bautismo. Y quiero que veamos rápidamente, veamos la comparativa. Vamos por favor al Evangelio de Mateo. ¿Trajiste tu Biblia? Amén. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17. En los cuatro evangelios, los evangelistas nos van a hablar acerca de este acontecimiento muy importante, el bautismo de Jesús. Porque el bautismo de Jesús es el que va a dar el banderazo de salida, el inicio del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús. Por eso es muy importante que miremos las observaciones de cada uno de los evangelistas y podamos ver claramente todo el marco general. Mateo capítulo 3, versículo 13. Dice, entonces Jesús vino de Galilea. ¿A quién? A Juan, al Jordán, el río Jordán. ¿Para qué? Para ser bautizado por él. No te apartes de este versículo, por favor. Vamos a estar viendo si puedes apartarlo con algún separador o alguna cinta, ¿verdad? Para que no pierdas este versículo. Vamos a ir viendo este texto, lo vamos a ir viendo en comparativa con los otros evangelios. ¿Ok? Acompáñame a Marcos. Marcos 1, 9. No te pierdas de Mateo. Quédate en Mateo, pero acompáñame a Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 9. Marcos 1, 9 dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino, ¿de dónde? De Nazaret a Galilea. Aquí ya nos está aportando un dato más, ¿estás de acuerdo? Nos está diciendo entonces, sí, ok, fue a Galilea, pero ¿de dónde salió Jesús? Esto no lo dice Mateo. Marcos nos está diciendo que vino ¿de qué? De Nazaret a Galilea. O sea, salió de su pueblo y fue hacia Galilea. ¿Con qué propósito? Y fue bautizado por Juan en el Jordán. Entonces, en este particular punto, Mateo y Marcos están ¿qué? Hablando de... Están de acuerdo, están coincidiendo, no están diciendo una verdad que se contradiga, no están haciendo una declaración contradictoria. ¿Estamos de acuerdo? Muy importante esto. Ahora vamos a ver el testimonio de Lucas. No sueltes ni Marcos ni Mateo. No sueltes Marcos y Mateo. Vamos a Lucas capítulo 3. Nos va a decir lo mismo, pero va a omitir ciertos detalles específicos. Ya no nos va a contar los detalles de
¿De dónde salió? ¿A dónde llegó? Solamente va a ir al hecho en sí mismo. Lucas capítulo 3, versículo 21. El evangelista nos dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y hasta ahí se queda. Ya no nos está diciendo de Galilea, de Nazaret a Galilea, en el Jordán. No, él ya no está hablando acerca de eso. Simplemente se enfoca en el hecho de que Jesús, ¿qué? Fue bautizado. Y hasta ahí nos quedamos. ¿Sale? Muy importante esto. Ahora, vuelve otra vez a Mateo. No sueltes estos versículos que estamos ahí. No los sueltes. Regrésate, por favor, a Mateo. Mateo 3. Estábamos leyendo el versículo 13. Vamos a leer ahora el versículo 14 en adelante. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Es decir, Juan se resistía a ser la mano que bautizara a Jesús, porque ciertamente había un entendimiento en este particular momento. Aquí pudiese parecer que el testimonio del evangelista Juan parece que se contradice, ¿no? Porque dice, yo no le conocía. Yo no sabía quién era él. Pero sí le respetaban como profeta. Sí había una respetabilidad acerca de Jesús como profeta. Y sí había un reconocimiento de Juan acerca de la investidura de Jesús, aunque todavía la revelación no estaba completa. Pero aún así vemos en el versículo 14 y 15 que a pesar de la resistencia de Juan, Juan accedió a bautizar al Maestro. Versículo 16 al 17. Presta mucha atención a esto porque esto nos va a acompañar en los otros testimonios. Dice, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Qué significa esto? Después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el evangelista, clase? Lo sumergió, ¿no? Exacto. Después de salir del agua. ¿Qué lo qué? Lo sumergió y... Lo sumergió. Muy importante este principio porque nos va a hablar de algo que vamos a hablar también más adelante acerca del tipo de bautismo del que participó el Señor Jesús. Un bautismo de inmersión, claro. Muy importante esto. Apunta ese dato porque te va a servir más adelante. Hay 3 tipos de bautismo. Número 1, el más conocido, que es el bautismo por inmersión, que es el que tú habitualmente has visto, conoces y seguramente a ti te bautizaron con ese, en el cual las personas son ¿qué? Sumergidas en el agua. ¿Ok? Luego está otro segundo símbolo también que se practica acerca del bautismo, ¿verdad? Que es el bautismo por aspersión y el bautismo de afusión. No es algo que tú debas memorizar, pero simplemente que debas de saber, ¿verdad? Seguramente tú has visto, por ejemplo, en otras tradiciones del cristianismo, has visto, por ejemplo, que a los niños luego se les echa el agua en la cabeza, ¿verdad? El conocido paidobautismo, que es practicado por el cristianismo más antiguo desde... Y no hay nada de malo en ese bautismo, pero simple y sencillamente lo único que está ahí en contradicción a las Escrituras está en el hecho de que esos niños todavía no tienen conciencia de pecado. ¿Me explico? Entonces, lo que están haciendo aquí los padres no está mal. Simplemente quieren la bendición de Dios sobre sus hijos
y participan de este ritual, pero sus hijos tienen que hacer una profesión de fe. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, nada más lo único que estamos viendo aquí es cómo lo hacen. La forma en la que hacen este ritual es derramando agua o salpicando el agua. Eso es todo. Esa es la única diferencia que hay. Pero bíblicamente nosotros encontramos el mayor énfasis sobre el bautismo por inmersión. De hecho, la palabra bautizar o bautismo proviene del griego baptizo, que significa sumergir o zambullirse. Entonces, ¿cuál crees tú que sea la mejor forma de hacer o participar de este sacramento? Claro, ¿por qué? Porque bíblicamente, pues, la palabra significa eso, sumergirse, zambullirse, sumergirse, ¿verdad? En todos los sentidos, tanto literal como espiritual. Tú no necesitas una salpicada de Dios. Tú no necesitas nada más que te echen la bendición de Dios en la cabeza. Necesitas sumergirte plenamente en la vida de Dios. Simbólica o literalmente, tú necesitas sumergirte en el Señor. ¿Hasta aquí dudas, preguntas acerca de esta parte? Muy bien, seguimos. Estamos viendo este comparativo, ¿verdad?, de los testimonios acerca del bautismo. No pierdas, insisto, Mateo, no pierdas Marcos, no pierdas Lucas y no pierdas Juan. Nos quedamos entonces en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3 dice, versículo 16, ¿estás conmigo? Sí. Amén. Amén. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí empieza el punto focal del testimonio de Juan el Bautista. Regresa por un momento al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 32. Juan 1:32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Es decir, cuando fue bautizado, Juan nos está asegurando, está siendo un testigo de algo sobrenatural, de algo que no pasaba habitualmente. ¿Cuánta gente se bautizó con Juan? Mucha gente. Pero de ninguna persona ha sucedido esto. Juan estaba dando un testimonio especial acerca del bautismo de Jesús. Y aquí dice nuevamente Mateo capítulo 3, versículo 16. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía, ¿qué? Como paloma, y venía sobre él. 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Concuerda o no concuerda el testimonio de Mateo y de Juan? Digo, Mateo aquí abunda en otros detalles extra, ¿verdad? Los cielos fueron abiertos. El Espíritu descendía como paloma, no que sea una paloma, sino habla de esta mansedumbre, ¿verdad? Esta virtud del Espíritu descendía como paloma y venía sobre él. Vamos a ver el testimonio de Marcos, ¿te parece? Marcos capítulo 1, versículo 10. Marcos 1:10 dice, y luego, cuando subía del agua, nuevamente nos está recordando la forma en la que fue bautizado. Cuando subía del agua, vio abrirse ¿qué? Los cielos. Y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos y Mateo parece que nos están diciendo casi con las mismas palabras, el mismo acto, el mismo testimonio, cielos abiertos, el Espíritu que desciende en forma de paloma
y la voz de los cielos, la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo. Está dando testimonio de que es ¿qué? Su Hijo. ¿Con qué propósito vino Juan? ¿Para qué vino Juan? Para el testimonio. Para dar testimonio. ¿Testimonio de qué? Del bautismo. De Cristo. Lo acabamos de leer hace un momento. Testimonio acerca de Cristo, pero ¿cómo dio ese testimonio? ¿A partir de qué? ¿Por medio de qué instrumento? Del bautismo. ¿Sale? Yo vine bautizando con agua para que fuese Jesús manifestado a Israel. ¿Sí me explico? Esto es muy importante para nosotros porque estamos viendo que la Escritura es precisa en lo que está testificando. Lucas capítulo 3, versículo 21, ahí nos quedamos hace ratito. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, ¿qué dice? El cielo se abrió. 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él. Aquí establece, me encanta Lucas. Lucas utiliza una expresión un poco más clara acerca del Espíritu Santo. Y dice: descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. ¿Te das cuenta? Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Regresa entonces a Juan. Ya hemos visto el comparativo de los otros 3 evangelios. Entonces podemos tener seguridad de que el testimonio de Juan es ¿qué? Verdadero. Verdadero. Porque no lo están contando una, dos, son otras 3 personas que coinciden de una manera prácticamente matemática, en precisión de detalles acerca de este aspecto. Y déjame contarte una cosa: ellos no se juntaron, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no se juntaron en una mesa alrededor a escribir los evangelios y a ponerse de acuerdo. La diferencia que hay de cada uno de estos evangelios es importante que tú sepas esto. El primer evangelio en escribirse es el evangelio de Marcos. Por eso es un evangelio muy corto, 16 capítulos. De hecho, este evangelio, Marcos, es el famoso Juan Marcos, ¿verdad? Del cual también nos hablaría el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que después sería también la pluma que escribiría la primera y probablemente la segunda carta del Nuevo Testamento del apóstol Pedro. Sería un gran aliado en el ministerio. Entonces, quien estaba narrando detrás del evangelio de Marcos, se cree y se supone que es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro está narrando el evangelio y es Marcos quien está empuñando la pluma, ¿verdad? Este primer evangelio surge en los prácticamente primeros 15, 20 años de el surgimiento de la muerte del Señor Jesús. Posteriormente viene otro evangelio también muy importante, que es el evangelio de Mateo, que está enfocado principalmente en una audiencia judía. Por eso constantemente el evangelio de Mateo nos va diciendo a cada paso para que se cumpla la escritura, como está dicho por los profetas. ¿Por qué? Porque el objetivo es que el pueblo de Israel haga una correlación entre los hechos de Jesús, la vida de Jesús y el testimonio de el Antiguo Testamento. ¿Hasta aquí vamos bien? Mateo pues tiene estos 28 capítulos, ¿verdad? Y va a contarnos ciertos detalles. En particular nos va a contar detalles acerca de la infancia de Jesús, la genealogía de Jesús, ¿verdad? Nos va a mostrar a Jesús, Mateo, como el Mesías. Y después vamos a ver también el evangelio de Lucas, ¿verdad? Que es un evangelio escrito por Lucas, el médico, un griego que acompañó a los viajes de Pablo y que dedicadamente, dice el texto, que se puso a investigar acerca de los hechos, ¿verdad? De la vida de Jesús. Por eso, si te das cuenta, parece como que Lucas tiene una narrativa más precisa en ciertos detalles, ¿verdad? En ciertos detalles que pudieran parecer técnicos, pero son importantes. Lucas, como griego, está escribiendo al mundo gentil, a toda la audiencia que no es judía,
específicamente. Está escribiendo a una audiencia gentil. Y Juan, que es el evangelio más tardío que el que nosotros estamos estudiando, está escrito para todos los hombres, ¿verdad? Como lo hemos visto en sesiones anteriores. Pero no se juntaron los 4 evangelistas y como parece que se están copiando la tarea, ¿verdad? No se sentaron juntos, no se estaban copiando, ¿verdad? Ahora, ciertamente el testimonio de todos los que conocieron a Jesús y del testimonio de este acontecimiento es impresionante. Juan nos dice entonces que el Espíritu descendía del cielo. ¿Por qué descendía el Espíritu del cielo, clase? Bueno, esto es muy importante que nosotros lo sepamos, porque nosotros no tenemos una doctrina del Espíritu Santo tan clara hasta este momento. En este momento lo que nosotros tenemos solamente es un testimonio del Espíritu como creador. Si usted observa, por ejemplo, Génesis capítulo 1. ¿Ya se aburrió? No. Bueno, ya vamos a acabar. Génesis capítulo 1 nos dice en el versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos el testimonio del Espíritu en la creación. Más adelante nosotros vamos a ver, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero esto no tiene, pero tú dirías, pero aquí no aparece la palabra espíritu. No, pero sí aparece la palabra aliento o viento. En el hebreo, la palabra espíritu, ruaj, habla acerca de aliento o viento. Muy importante que tú sepas esto, ¿verdad? Entonces está diciendo que el Señor sopló de su espíritu y nos dio vida. Este es el testimonio que tiene Israel acerca del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es creador. También lo que nosotros vamos a ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, vamos a ver que el Espíritu Santo es el que va a guiar a los hombres de Dios en la antigüedad. Acompáñame por favor a Isaías. Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Y está hablando el profeta. Y dice, el Espíritu de Jehová el Señor, que dice, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. Entonces vamos a ver que el Espíritu Santo iba y venía. Hacía una presencia temporal. Una presencia temporal. Fíjate lo que dice Ezequiel 36. Perdón, Ezequiel 37. Ezequiel 37, versículo 1. Dice el profeta Ezequiel, la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en un valle que estaba lleno de huesos. Lo que nosotros vamos a ver, nos dedicaremos más tiempo a mirar acerca del testimonio del Espíritu en el Antiguo Testamento, pero sería toda una serie de estudio. Lo que estamos viendo entonces es que el Espíritu Santo iba y venía, se reposaba sobre ciertas personas, pero no permanecía. Pero aquí vemos que el Espíritu Santo descendía del cielo porque viene de Dios en esta figura, ¿verdad?, corporal, dice Lucas, como paloma, simbolizando su apacibilidad, simbolizando su pureza, su mansedumbre. Pero hay una característica fundamental
y nos dice que el Espíritu permaneció. El Espíritu permaneció sobre él. Esto es muy importante para nosotros porque está hablando acerca de la permanencia ahora del Espíritu Santo en nuestras vidas. En la vida del cristiano, si tú has venido a Cristo verdaderamente en arrepentimiento y fe, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, vive en tu vida. Ilumina tu mente, redarguye tu corazón, te da la posibilidad y la capacidad de hacer algo que antes tú no podías hacer. Antes tú no podías resistirte al pecado porque estabas muerto espiritualmente, pero ahora tú puedes hacerlo porque tienes al Espíritu de Dios viviendo en ti. Antes leer la Biblia, adorar al Señor, vivir en santidad es algo imposible. No lo podías entender, no lo querías hacer. Ahora quieres hacerlo. Y déjame decirte una cosa, puedes hacerlo. Porque no lo puedes hacer tú solo. Lo haces con la ayuda del Espíritu Santo. Lo que está pasando aquí está inaugurando, está cortando el listón de una época de gracia para ti y para mí. Una época de gracia para todos los creyentes. Lo vamos a ver más adelante a través de todo el Evangelio de Juan. Juan es el que va a hablar mucho acerca de la obra y del ministerio y de la persona del Espíritu Santo. Culminamos con esto. Juan dice, versículo 33, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, nuevamente recuerda esto, yo bautizaba con agua, aquel me dijo. Ahora, pregunta, clase. Aquí está hablando de manera tácita, una manera velada. Versículo 33, observa, Juan dice, el que me envió, aquel me dijo. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién fue el que le envió? ¿Quién fue el que le dijo a Juan? Dios. Por medio del Espíritu Santo. Claro. O sea, aquí hay, esta es una parte en la cual, si te diste cuenta, tú y yo leímos el mismo texto y te diste cuenta que, pues nosotros no teníamos mayor testimonio, ¿verdad? Lo único que sabemos acerca de Juan es el testimonio de su madre, es el testimonio de Zacarías, ¿verdad? Es el testimonio en Lucas acerca del nacimiento de Juan, pero no sabemos más. Lo que sabemos es lo que está escrito, ¿verdad? De él como mensajero. Pero si algo tenía seguridad Juan, es que el que le envió, es decir, Dios, es el mismo que le dijo el siguiente mensaje. ¿Quién le envió? Dios. ¿Quién le dijo este mensaje? Dios. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje que le dio a Juan? Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ojo, mucha atención, clase. El mensaje que él recibió de parte de Dios, el mensaje más importante para Juan, el que iba a distinguirlo todo, la señal específica, dice, sobre quien veas. Sobre quien veas. Está señalando a una persona, está señalando a un individuo, está señalando a un ser humano, sobre quien el Espíritu Santo descendió y que permaneció sobre él. Es una persona. Juan tuvo que ver eso con sus ojos, por eso dice más atrás, versículo 32, vi al Espíritu. Sus ojos son los que vieron y atestiguan este testimonio. ¿Quién es esa persona? Es el que bautiza con el Espíritu Santo. A partir de ahora en adelante, el Espíritu del Señor va a ser ministrado a los creyentes a través de la fe en Cristo. Ninguna persona, acompáñame por favor rápidamente. Romanos capítulo 8, este gran capítulo nos habla de la vida en el Espíritu. Voy a leer rápidamente algunos versículos. Dice, ahora pues,
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Para los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Está hablando de la labor expiatoria de lo que hemos hablado. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Fíjate, ¿de quién está hablando? ¿Nosotros quiénes? Los creyentes, tú y yo. Versículo 4. Para que nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto está hablando específicamente de personas que creen en Jesús como su Señor y Salvador, que han confiado en Él para su salvación. No está hablando de incrédulos, no está hablando de personas que rechazan a Cristo. Ninguna persona que rechaza a Cristo tiene el Espíritu de Dios. Ninguna persona que no cree en el Evangelio tiene el Espíritu de Dios. Aquí está estableciendo una diferencia radical, pinta la raya claramente y dice, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿En qué piensan los incrédulos? Pues en las cosas del mundo. No pueden pensar en las cosas espirituales, no está en su cabeza. Pero los que son de ¿qué? Del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los cristianos piensan en los intereses del reino. Los cristianos piensan en la palabra. Los cristianos piensan en lo que agrada a Dios, en lo que agrada al Señor Jesucristo. Por eso esta es una gran advertencia y una luz que debe examinarnos a nosotros. ¿Soy cristiano? ¿Qué ocupa mi mente? ¿En qué camino? ¿Camino conforme a la carne o conforme al Espíritu? Solo tú te puedes responder esa pregunta a ti mismo. Esto no lo dicta tu palabra ahorita, lo dicta tu andar cotidiano. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Sí, está padre pasar saliva, ¿verdad? ¿Verdad? Porque fíjate lo que dice versículo 6, el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, es decir, lo que quiere tu carne, lo que quiere el viejo tú, son, dice el versículo 7, enemistad contra Dios. Yo sé, mi amado, mi amada, que tú sabes que hay cosas que no le agradan a Dios en tu vida. Tú sabes que hay cosas que todavía sigues haciendo que no le agradan a Dios en tu vida. Y sabes que eso es algo que entristece tu relación con el Señor. Cuando tú vas en oración al Señor, esos pecados te acusan, te hieren, te debilitan, porque son enemistad contra Dios. No puedes pretender ser amigo del mundo, ser amigo del pecado y ser amigo del diablo y ser amigo de Dios. No se puede. Fíjate lo que dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, versículo 7, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, tú no puedes pretender estar en una situación deliberada y cínica de pecado y tratar de obedecer a Dios al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no vas a poder. Vas a tropezar. No puedes. Y los que viven según la carne, fíjate lo que dice el versículo 8, ¿lo leemos juntos? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El Señor Jesús nos dice que el Espíritu Santo descendió sobre Él y permaneció en Él. Los que creen en Cristo tienen al Espíritu Santo. Versículo 9, y con eso termino. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí está estableciendo una condicionante. Esta condicionante, tú te debes de preguntar esto.
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice el texto? No es de él. ¿Más claro? No es posible. Mis amados, Cristo es el que nos da el Espíritu Santo. ¿Tú quieres tener el poder para vencer tu pecado? ¿Quieres tener el poder para vivir en santidad? ¿Quieres tener el poder para orar? ¿Quieres tener el poder para poder entender su voluntad en las Escrituras? Necesitas ir a Cristo, porque Él es el que nos bautiza. ¿Qué es bautizar, dijimos? Yo quiero preguntarte en esta noche, ¿quieres sumergirte en Dios? ¿O nada más quieres que te salpiquen de Dios? ¿O nada más quieres que te llegue ahí tantito, una enjuagadita nada más de Dios? No sé tú, pero me encanta el texto bíblico que nos dice que Él es el que nos bautiza con su Espíritu. Esto no tiene que ver necesariamente con un asunto místico. Tiene que ver con un asunto de todos los días. Todos los días te sumerges en el Señor. Es un llamado porque la vida de Jesús tiene que ser también como la nuestra. Él planteó el modelo. El Espíritu Santo estaba sobre Él, permanecía en Él. Yo te pregunto, ¿el Espíritu Santo está contigo? ¿Tu vida manifiesta que el Espíritu Santo está en ti? ¿Que eres de Cristo? Juan culmina en el versículo 34 y dice, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Tú leíste conmigo Mateo, leíste conmigo Marcos, leíste conmigo Lucas. Y en los tres evangelios, en las tres narrativas del bautismo de Jesús, los cielos fueron abiertos, el Espíritu descendía como paloma, pero una característica fundamental se manifiesta en los tres. La voz del Padre resonaba desde los cielos y no dijo, este es el Cordero. No dijo, este es el profeta. La voz del Padre resonó en estos testimonios que acabamos de leer y enfatizó una cosa. Este es mi Hijo. Amén. Mi Hijo amado. En Él me complazco. ¿Para qué vino Juan? Para dar testimonio a través del bautismo de Jesús, para que Él fuese manifestado a Israel. Y la voz del cielo dijo, ahí está mi Hijo. Yo quiero preguntarme, ¿por qué no creen en Él? Si la voz desde el cielo, la voz del Padre, la voz de Jehová de los ejércitos, claramente dijo, este es mi Hijo. Mi Hijo amado. Quiero animarte, mi amado, mi amada, que recuerdes esto. Jesús es el Hijo de Dios. Y a través de Él, nosotros podemos alcanzar salvación, vida eterna, santidad y vida plena. Nadie más. No hay otro. No hay otro sacrificio. No hay otro camino. No hay otro medio. Solamente es a través de Jesús. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por tu palabra en esta maravillosa noche, en la cual nos has recordado el maravilloso testimonio de Juan acerca de Cristo. Oh Señor, que la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, quite el pecado de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestros hogares, de nuestras familias. Ten misericordia de nosotros, Señor, y perdónanos, Señor. Venimos adelante de ti, Señor, y ponemos por delante de nosotros al Cordero. Porque sin el Cordero no hay salvación. Sin el Cordero no hay expiación. Sin el Cordero no hay vida eterna. Tú has tomado la vida de tu Hijo Jesús en sustituto por la nuestra. Gracias, Señor, porque con esa sola ofrenda eficaz tenemos más de lo que merecemos. Mucho más, Señor. Rogamos, Señor, que ese Espíritu, Señor, que posó sobre la persona de tu Hijo, esté sobre nosotros. More con nosotros, guíe nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad. Oramos, Señor, para que ese Espíritu descienda
en nosotros, more con nosotros, nos guíe, Señor, a cada uno de nosotros. Permanezca en nosotros. Gracias, Señor, porque has inaugurado un tiempo de gracia para tu iglesia. Nosotros podemos ver con los ojos de la fe, con los ojos de Juan, y podemos contemplar al Hijo de Dios, emergiendo hermoso desde las aguas, purificado como cordero, para la labor salvadora que tú tenías para nosotros. Depositamos nuestra fe solamente en Él, en nadie más. Lo miramos y podemos decir, yo creo en el Hijo. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Nos encomendamos a tu amor y cuidado en el nombre de Jesús. Y en su nombre decimos, amén. Vamos a repetir nuestro texto que está en Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Una vez más, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Mis amados, pues a Dios le damos la gloria por este tiempo de estudio. Gracias por acompañarnos en esta sesión de esta tarde, de esta noche. Acompáñenos todos los días, plan de lectura McChain. Acompáñenos todos los sábados en este estudio de el Evangelio de Juan. Acompáñenos los lunes a la lectura de los atributos de Dios. Y gracias, mi amado, mi amada, por su apoyo, sus oraciones. Nos vemos la próxima semana en Xonacatlán. Nos vemos el domingo en Michoacán y dentro de 15 días nos vemos en Oaxaca. Acompáñenos con sus oraciones. Estamos en comunicación. Tenga una excelente semana y recuerde, a Dios sea la gloria. Clase, ¿cómo estamos? Bien. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.